Bienvenidos, queridos amigos y amigas de Canal Luz, al programa Hablemos de Economía en su nueva temporada. Cuando hace algo más de 2 meses nos despedíamos de nuestra anterior temporada, nos hacíamos un deseo de que a la vuelta del verano nos encontrásemos con una situación económica algo mejor. Yo creo que desgraciadamente las circunstancias nos hacen, o al menos percibimos que esto no es así, y yo creo que fundamentalmente hay 2 temas que yo creo que siguen siendo un lastre para nuestra economía. Dos fenómenos importantes en esta etapa ha sido la subida del IVA, una subida de impuestos en el mes de septiembre que yo creo que criticada por muchos economistas, por muchos expertos, ya que eso implica agravar un poco más la situación de muchas familias en situación realmente complicada, y para las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, el sufrir un descenso en sus ventas, ya que la subida del IVA siempre implica un menor consumo. La subida del IVA, todos sabemos que en definitiva es una subida de impuestos sobre el consumo directo y, lógicamente, cuando una empresa sube sus precios, los ciudadanos, los consumidores, compramos menos. Como compramos menos, la empresa vende menos, si vende menos, gana menos, si gana menos impuestos, paga menos impuestos. Con lo cual yo creo que finalmente este tipo de medidas, muy discutida por muchos expertos, nos hace un poco plantearnos si realmente este es el camino más correcto o no. Hay dos corrientes, dos vertientes de pensamiento sobre el tema de cómo se está tratando el tema de la crisis económica, fundamentalmente en España, y con las medidas que está tomando el Gobierno. Por un lado, hay economistas que defienden que para poder crecer es necesario primero poner un poco en orden en nuestra casa, nuestras deudas, y reducir nuestro déficit, y después implementar medidas de carácter de crecimiento económico, ¿no? Mientras que hay otro pensamiento de economistas que opinan que es mucho más importante establecer medidas de crecimiento directamente, porque esto incentiva el consumo, incentiva la inversión y finalmente reduce el déficit de cada país, ¿no? Son los dos pensamientos. Básicamente el primero es un pensamiento mucho más europeo, donde se están aplicando medidas de recortes de gastos públicos, mientras que el otro modelo, el de estimular la economía, una política más expansiva desde el punto de vista monetario, se está aplicando mucho más al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos fundamentalmente. Bien, también yo creo que nos encontramos con otro gran problema, como sigue siendo el del paro, que problema que evidentemente no se iba a arreglar ni en 2 meses ni probablemente en años, pero que, como estamos comentando con este tema de la subida de impuestos, yo creo que afecta muy negativamente al tema del empleo. Bien, yo en el tema del empleo cada vez estoy más convencido de que la solución a muchas personas que no encuentran trabajo y que probablemente lo van a tener muy complicado, yo creo que pasa por el autoempleo. Es decir, es empezar a pensar que trabajar en una empresa cada vez va a ser más complicado, porque las empresas al final, y si lo vemos, lo podemos comparar a lo largo del tiempo, podemos ver que empresas que hace 10 años producían lo mismo que ahora, hoy tienen la mitad de trabajadores que hace 10 años y probablemente tengan la mitad dentro de 5 o de 10 años. Con lo cual yo creo que una de las opciones por las que debemos de apostar de cara al futuro, y sobre todo para nuestros jóvenes y para los no tan jóvenes que no tienen oportunidad de acceder al mercado laboral. Bien, bueno, en esta nueva etapa del programa iremos introduciendo en las próximas emisiones novedades, como seguiremos un poco explicando aquellos temas, sugerencias que ustedes nos pedían sobre
explicar qué son los conceptos macroeconómicos, un poco explicarlo para que lo entendamos todos. Tenemos también la intención de crear una red en Facebook sobre el programa Hablemos de Economía para que muchos de los telespectadores puedan hacernos sugerencias y consultas sobre el mismo, y en definitiva intentaremos introduciendo aquellas sugerencias que ustedes nos han hecho y que en definitiva el programa es para ustedes, es decir, que sea útil para ustedes. Bien, en este primer programa vamos a tener en la entrevista a un catedrático de Economía de Huelva, de la Universidad de Huelva, don Alfonso Vargas Sánchez, que es una persona con la cual en unos momentos vamos a tener esta charla y en la que haremos un recorrido tanto por la economía española, la economía de España y del mundo, así como por la economía onubense. Bien, bueno, pues les reitero, bienvenido de nuevo a nuestro programa y espero que sea todo de su agrado. Bien, pues como les he comentado con anterioridad, hoy tenemos un invitado muy especial en esta reentrée del verano en nuestro programa de Hablemos de Economía. Yo creo que es uno de estos onubenses ilustres y desgraciadamente esto ocurre a menudo, es mucho más conocido fuera de nuestra frontera que en nuestra propia ciudad. Les hablo de don Alfonso Vargas Sánchez. Don Alfonso, bienvenido, muchas gracias por compartir este tiempo con los amigos y amigas de Canal Luz. Don Alfonso Vargas es catedrático de la Universidad de Huelva, del Departamento de Organización de Empresas, licenciado y doctor en Ciencias Empresariales. Lleva casi 27 años en su actividad docente. Es un experto en dirección estratégica, es a la vez un gran experto en turismo y es un tema que tocaremos porque me parece súper interesante que hablemos sobre el tema de turismo. Un investigador muy reconocido internacionalmente, tanto en gestión de cooperativas agrarias, como lo que comentaste de gestión turística y todo el tema de dirección estratégica. Desarrolla su actividad académica no solo en la Universidad de Huelva, sino que don Alfonso Vargas, como investigador y docente, imparte clases en universidades de países como Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Paraguay, Taiwán, Reino Unido. Bueno, lo dejo un poco aquí porque nos llevaríamos medio programa. Pertenece a más de 10 asociaciones científicas, ha sido director de la cátedra CEPSA, ha sido también director de la sede iberoamericana Santa María de la Rábida, y en publicaciones nos perderíamos. Ha colaborado en más de 31 libros, más de 100 artículos en revistas científicas, ponencias en congresos, cerca de las 200, 12 tesis doctorales. La verdad es que, don Alfonso, resulta complicado entender cómo puede dar tiempo a hacer tantas cosas, ¿no? Trabajando mucho. Y muchas gracias antes que nada por su amable presentación. Y bueno, yo me defino como un currante, ¿no? Y esa definición pues lleva a tener pues un nivel de producción, bueno, relativamente importante, pero al final lo que más interesa es que tenga un sentido de utilidad social y una aplicación en nuestro tejido productivo, tejido social, y que esa transferencia del conocimiento que en la universidad se genera pues también llegue y de alguna manera pues tenga un impacto a nivel práctico y real en nuestras empresas, en la sociedad a la que servimos, ¿no? Sí. Eso es lo que realmente más me importa, ¿no? Más la calidad y el impacto y la transferencia que la cantidad. Por supuesto. Y de eso hablaremos porque yo creo que toda investigación, si después no tiene una aplicación práctica, realmente no sirve para mucho, ¿no? Yo creo que
que todo lo que se investiga al final debe de servir un poco a la sociedad, a las empresas. Bien, como a mí me gustaría un poco empezar con carácter general y hablando de economía y como economista. Ahora estamos viviendo, yo creo que España, una de las situaciones más complicadas, al menos que recordemos nuestras vidas de los últimos 40 años, donde se está hablando, y recientemente ya se habla de un posible sí o no del rescate como país, porque ya el rescate bancario sí que se hizo. Me gustaría conocer su opinión sobre, ¿usted cree que al final habrá rescate de España? Bueno, la economía y la historia del mundo de la empresa, de los negocios, nos enseña que a menudo los momentos de bonanza, de éxito, son la antesala de las crisis, ¿no? Y existen numerosas experiencias que nos indican que una cierta incapacidad para gestionar la bonanza o los momentos de crecimiento nos conduce, nos aboca inmediatamente después a una situación de crisis. Probablemente esto es lo que nos ha pasado en nuestro país. Vivimos unos años de un extraordinario crecimiento, éramos ejemplo en el mundo acerca de cómo habíamos sido capaces de en tan pocos años situarnos en muchos aspectos a la cabeza de la economía mundial, y casi de manera súbita, de pronto, nos encontramos en una crisis muy profunda que tiene un origen financiero, pero que luego tiene una traslación al mundo real, al mundo empresarial y en general pues a toda la sociedad, ¿no? De alguna manera ya estamos intervenidos, en el sentido de que formamos parte de un club, la Unión Europea, que tiene unas reglas. Todo aquel país que desea seguir siendo parte de ese club tiene que hacer todos los esfuerzos para cumplir con esas reglas, y en esa medida, de alguna manera, los condicionamientos de que ya somos objeto a la hora de planificar nuestra economía, a la hora de diseñar nuestra política económica, pues son evidentes, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, entre comillas, si quiere, pues ya estamos intervenidos, ¿no? Hay un primer rescate, que será, eso ya es claro, es conocido, que será el rescate financiero de las entidades financieras, bancario, fundamentalmente las cajas de ahorros. Es un aspecto interesante a subrayar. Y lo que aún está en duda es si ese rescate se extenderá a la deuda soberana, se extenderá a España como país, ¿no? Parece que, bueno, el Gobierno se resiste, trata de aquilatar muy bien cuáles serán las condiciones, naturalmente, de ese rescate, porque esa ayuda tendrá pues sus contrapartidas, hay una condicionalidad, como no puede ser de otra manera, pero quedándonos con el lado positivo que de algún modo esto puede tener, yo creo que nos va a aportar algo que es importante y que quizás no hemos sabido cultivar suficientemente en esos años de cierto relajo y donde todos hemos de reconocer que ha habido sus excesos, ¿no? Y es que se produzca finalmente ese rescate stricto sensu o no, lo que todo esto nos va a aportar es disciplina, mucho más disciplina en la gestión de las cuentas públicas, mucha más contención del gasto en el sentido de procurar dotarnos de mecanismos de eficiencia en la gestión de los servicios públicos, de tratar naturalmente de evitar, y en eso se está, esos excesos que hemos de reconocer que se ha producido en el ámbito público, pero también en el ámbito privado. Sí. Y eso en sí mismo es bueno, eso en sí mismo supone una base positiva para volver a construir pues un nuevo modelo económico que nos sitúe en una situación pues mucho más próspera en los años venideros, ¿no? Cuando usted habla de exceso, y efectivamente no solo en lo público, sino hagamos un poquito de autoanálisis, ¿no?, en lo privado, cuando se habla de que hemos vivido esa frase que a mí un poco me molesta, y he de reconocerlo, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hay una parte muy cierta en ello. Yo creo que el impacto público ha sido muy importante pues, en esta crisis, y como usted muy bien apuntaba, una crisis que nace de lo financiero, termina en el mundo real, en el mundo de cada uno de nosotros. Pero claro, esto va a tener algunos efectos, es decir, que usted ve un lado positivo, y yo estoy muy de acuerdo con ese planteamiento de una mayor disciplina, autodisciplina para todos, desde
los políticos, a cualquier ciudadano, evidentemente va a tener algunos efectos sobre, y hablo efectos reales sobre nuestra economía. ¿Cuál cree usted que pueden ser esos impactos más importantes? Esos impactos son, por una parte, impactos a corto plazo, y luego podemos hablar también de los efectos a medio y largo plazo, ¿no? A corto plazo lo estamos viendo, ¿no? Esa autodisciplina o esa austeridad, por citar la palabra que tantas veces ahora se emplea, ¿verdad? Bueno, se está materializando en una mayor recesión económica. Todos esos ajustes que se están produciendo en el gasto público, en la demanda pública, tienen un efecto negativo en términos de crecimiento de nuestra economía, de nuestro Producto Interior Bruto. Eso está agudizando los efectos de la crisis. Pero también eso nos debe de llevar a una situación de ordenar, por decirlo así, la casa desde dentro, y a partir de esa casa más ordenada, a partir de la solidez que se puede generar de esa nueva situación, pues poder a medio y largo plazo observar unos efectos ya positivos de relanzamiento de la economía, de crecimiento económico y de recuperación del empleo, que es la gran y enorme preocupación, porque naturalmente sin creación de empleo no se genera riqueza y no es posible mantener el estado del bienestar, y bueno, todos somos sin duda conscientes de la importancia que eso tiene, y hemos de ser capaces de establecer un equilibrio que ciertamente no es fácil entre ese necesario esfuerzo por poner orden en la casa, que tiene que ver con el déficit, que tiene que ver con no gastar más de lo que se tiene, que tiene que ver con la deuda, de ir eliminando esa pesada carga, esa pesada mochila de la deuda, con también aplicar políticas de crecimiento que estimulen la economía y que permitan ir poco a poco generando esas condiciones para la creación de empleo. Estoy muy de acuerdo, y cuando con lo que usted está planteando, lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos modelos, ¿no? Tenemos por un lado el modelo europeo, donde se apuesta por lo que usted está comentando, es decir, pongamos primero la casa en orden y después crezcamos, ¿no? Y hay otro modelo que es un poco el que más se ha seguido, digamos, en Estados Unidos, donde ha habido una apuesta mucho más fuerte por una, digamos, política expansiva, es decir, vamos a apostar por el crecimiento y vamos a dejar el gasto público un poquito al lado porque lo que necesitamos es crecer, ¿no? ¿Usted por cuál se decantaría como opción? Esa es el gran debate que también existe en los círculos económicos, ¿no? Sí. En círculos de los expertos realmente en economía, con esas dos grandes escuelas que de alguna manera se ven confrontadas en la realidad actual, que tiene una serie de connotaciones que la hacen no directamente asimilable o comparable con otras situaciones de crisis que se dieron en el pasado, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a un pensamiento no disyuntivo, en el sentido de decir o es este camino o es este otro, sino tenemos que ir a un pensamiento y a una acción política y empresarial que permita conciliar ambos aspectos. Yo creo que necesitamos apoyarnos sobre la base de esa casa mejor ordenada y sobre toda esa eliminación de excesos que se han producido tanto en la esfera privada como en la pública, y además tenemos que ser capaces de articular medidas que estimulen la economía y que permitan un mayor dinamismo en la actividad económica, que sea capaz de ir paulatinamente paliando esa lacra del desempleo, que es especialmente grave en el caso de la población joven, con la que yo por mi profesión pues tengo un mayor contacto y mayor relación, y realmente es un verdadero drama social, ¿no? Sí. Cuando usted planteaba el caso, y yendo al caso concreto de España, a veces me pregunto, don Alfonso, si no estamos hablando realmente de lo que es una crisis, y es una crisis económica española, se está convirtiendo realmente en una crisis política. Es decir, se habla, hay que reducir las estructuras del Estado, ¿no? Es posible mantener un Estado autonómico, y hablo desde el punto de vista estrictamente económico, no hablo político. ¿Es posible mantener una estructura del Estado de las autonomías en su modelo actual? Yo le voy a poner un ejemplo que usted y todos los que nos ven y escuchan en este momento lo van a entender, en el sentido de cómo las administraciones deben esforzarse por cooperar mucho más entre sí para tratar de ser mucho más eficientes y a la vez eficaces en el servicio público que se presta. Porque cuando se habla de eliminar los excesos, se habla de eliminar toda esa parte improductiva que sin duda existe, de eliminar todas esas duplicidades con las que nos encontramos a menudo
en la organización del Estado y a partir de ahí liberar recursos que permitan apoyar la creación de empleo y riqueza en el país, ¿no? Ese ejemplo es el siguiente. Eso lo podía ver cualquier ciudadano de Huelva, de la ciudad de Huelva, justamente antes de que la Diputación Provincial abandonara el famoso edificio del Hotel París. Sí. Lo que se veía era lo siguiente. El Ayuntamiento de Huelva, en uno de los kioscos de la Plaza de las Monjas, tiene su punto de información turística. Al otro lado de la plaza, la Diputación Provincial, el Gobierno de la provincia, tenía la sede del Patronato Provincial de Turismo, donde también se informaba y se proporcionaba pues, folletos, información de todo tipo al turista que así lo requería. Y enfrente del Gran Teatro tenemos el punto de información turística de la Junta de Andalucía, el Gobierno regional. Eso, por una parte, genera confusión a quien nos visita, porque no sabe muy bien a dónde acudir, o en todo caso es absurdo que tenga que ir a un sitio para recabar información sobre la ciudad, a otro diferente si quiere información sobre la provincia y a otro tercero si le apetece visitar algún otro punto de nuestra comunidad autónoma. Eso es ineficaz, pero a la vez ineficiente. ¿No sería mucho más coherente desde todo punto de vista que las tres administraciones se pusieran de acuerdo y hubiera un único punto de información al turista, donde allí se le proporcionara toda la información necesaria, sea de la ciudad, sea de la provincia, sea de la comunidad autónoma o más allá, un punto de información bien dotado, con recursos humanos, con recursos materiales, con un atractivo diseño, y estaríamos eliminando esa no duplicidad, no sé si existe esa palabra, triplicidad sí, que se daba en ese momento. Bueno, y que se da, ¿no? Y que se da, en realidad, aunque ahora el patronato esté en otro lugar, ¿no? En otro sitio, sí. Pero era mucho más visible justamente en ese momento. Bueno, ese tipo de cosas son las que tenemos que tratar de eliminar. Todo eso es un gasto innecesario, superfluo, que no solamente hace que sea más ineficiente el sistema, sino además sea ineficaz. Es decir, damos un peor servicio al ciudadano. Pero cuesta, don Alfonso, comentando este tema, que realmente es difícil ir reduciendo ese tipo de gastos, porque, vamos a ver, se le ha atacado por un lado a los funcionarios, ¿no?, a los empleados públicos, y se le ha recortado ya el sueldo, creo que 2 veces, ¿no? Se le ha quitado ahora una paga para el mes de julio, muchas de las ayudas sociales se han reducido significativamente, pero el ciudadano tiene la sensación de que la parte política no se toca, lo de ellos no se toca, ¿no? Así es. Ahí está buena parte del problema. Es decir, yo puedo llegar a entender que en un determinado momento, cuando se llega al gobierno, se encuentra con una situación de extrema urgencia y que hayan que tomar determinadas medidas como las que se han tomado, ¿no? Ahora bien, a partir de ahí, afrontada esa situación de emergencia con la que en ese instante el gobernante se encuentra, tiene que ir avanzando y dando pasos en esa necesaria reestructuración del Estado, en esa necesaria mayor coordinación entre las administraciones, en esa eliminación de duplicidades, en poner encima de la mesa cuáles son verdaderamente las prioridades de la sociedad, y esa es la esencia del gobierno, tener clara cuáles son las prioridades y asignar los recursos escasos, ahora más que nunca, en función de esas prioridades. Y eso es lo que hay que explicar bien al ciudadano, y el ciudadano tiene que percibir que se va avanzando en esa línea. Es decir, es verdad que eso no es un suceso, es un proceso. No es algo que se consigue de la noche a la mañana, toda esa reorganización y toda esa eliminación de duplicidades que estamos comentando y esos excesos. Pero es muy importante que el ciudadano perciba que no siempre es la solución fácil de que toda la carga recae sobre los mismos, sino que se va avanzando en esa línea, que exige un esfuerzo por parte de la clase política de dejar a un lado en ocasiones pues las disputas partidistas, el que una administración es de un color y otra administración es de otro color político distinto, y entender que eso es necesario hacerlo, que es para el bien de la colectividad y que eso es lo que el ciudadano va a entender de manera positiva para unos y para otros. Y eso es lo que seguramente coincido con usted en que probablemente, yo no diría que no se esté haciendo, pero desde luego no se está haciendo con la intensidad suficiente y no se está explicando la velocidad, ¿no? Quizás, con la velocidad suficiente y explicando a los ciudadanos para que el ciudadano perciba que la política no es parte del problema, sino es parte de la solución. Es decir, cuando el ciudadano empieza a percibir que la política es parte del problema, estamos en una situación de riesgo muy grande. Y eso es algo que los políticos son los primeros que tienen que entender y tienen que esforzarse por evitar.
porque el riesgo es, insisto, muy fuerte. Hablando de esto que usted me plantea sobre los políticos y además voy a invitar a nuestros espectadores a que visiten, va a aparecer ahora en pantalla, el blog de don Alfonso Vargas, y súper interesante. Les recomiendo que entren en ese blog y lean sus artículos. En uno de los artículos que usted escribió muy recientemente, hablaba sobre un modelo en Paraguay que me ha llamado mucho la atención, sobre los políticos, que me gustaría que usted, porque estuvo recientemente en la Universidad, ¿no?, de Paraguay, y hablaba sobre un poco la necesaria formación, ¿no?, de los políticos para acceder a un puesto. ¿Nos podría decir cómo funciona eso? Pues una experiencia muy interesante que incluso ha llamado la atención de la propia Administración de los Estados Unidos, que ha apoyado esa iniciativa, y que es una iniciativa que en su origen parte de los propios empresarios. Es decir, los propios empresarios percibieron en un determinado momento que aquellos proyectos de desarrollo de un determinado territorio, proyectos empresariales que presentaban a las autoridades locales, pues muchos de ellos no terminaban de prosperar porque esas autoridades locales, los responsables de las mismas, no poseían la preparación suficiente, no tenían la capacidad y la visión necesaria para entender e impulsar esos proyectos, que terminaban muriendo, y eso al final es un perjuicio para la sociedad, para la gente, para los ciudadanos, ¿no? Y propusieron una idea muy básica, que al final no es otra cosa que todas aquellas personas que se candidatan a las elecciones municipales, sean del partido que sea, pasan primero por un proceso de formación que les permita tomar una conciencia auténtica de cuáles son sus responsabilidades y el trabajo que tienen que desarrollar como concejales, como municipios, y a partir de ahí que gane quien tenga que ganar en las elecciones, ¿no? Pero era una forma y es una forma de garantizarse que las personas que llegan y asumen esa responsabilidad, que es una responsabilidad muy grande, porque se manejan muchos recursos, porque influye en la vida y las haciendas de las personas. De muchas personas, claro. Tienen un cierto nivel de conocimiento, y de capacidad para desarrollar bien su trabajo, que es un trabajo, insisto, muy importante, con un impacto fundamental en el tejido empresarial, en las empresas y al final en el bienestar de las personas. Pues yo creo que ese es un tema que... A lo mejor hay que tomar alguna referencia, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que a mí me ha parecido súper interesante ese concepto. Y los partidos lo entendieron y lo asumieron, ¿eh? Claro, claro. Lo entendieron y lo porque asumieron. además, como usted bien ha comentado, es que cojamos las empresas públicas españolas donde se nombran a políticos, ¿no? Son nombramientos políticos. Estamos poniendo en sus manos, muchas de nuestras vidas, ¿eh? Absolutamente. Entonces es importante que tengamos auténticos profesionales dentro en estas empresas, ¿no?, dirigiendo las empresas. Vayamos a uno de los aspectos en el que usted sí que es un gran experto, y he leído bastante sobre ello. Tenía aquí previamente un blog, un destino turístico verde, que es un blog publicado hace unos días, sobre el turismo en Huelva. Tuvimos hace unos 2 meses, en la etapa anterior de este programa, a una persona con la que creo que ha colaborado, Mark John Edward, Walker. Y la verdad es que Mark, que a pesar de ser un irlandés, yo creo que es un onubense enamorado de esta tierra, a mí me sedujo mucho su forma de ver Huelva, ¿no? Y me habló de varios proyectos en los cuales usted está colaborando y es una persona que está investigando mucho en este terreno. ¿Cuál es la solución de Huelva? Porque después de escuchar a Marc, yo veo a Huelva de otra manera y veo unas enormes potencialidades que creo que debemos de empezar a caminar en esa línea. Es que es muy saludable contar con la opinión, con la visión de personas que ven la misma realidad con ojos diferentes. Sí. Nosotros que somos de Huelva vemos nuestra realidad con unos ojos que son totalmente distintos de una persona como la que usted ha citado, que viene de una cultura diferente, de una manera de entender los negocios diferente, que viene de esa cultura anglosajona que es diferente a la nuestra, ni mejor ni peor, diferente, ¿no? Sí. Huelva es eternamente una tierra de potencialidades, pero escasamente aún tierra de realidades, ¿no? Y ese es el gran tránsito que tenemos pendiente, ¿no? Pasar de la tierra de las potencialidades, de las cuales estamos todos convencidos, y más nosotros que somos de la tierra, a las realidades, ¿no? Ahí tenemos un tránsito que producir
Y es un tránsito que a mi modo de ver pasa por varias cosas, pero sobre todo por una que no hemos sido capaces de articular todavía. Es lo que en nuestra jerga económica se conoce como el modelo de la triple hélice, que es muy sencillo y todos lo van a entender. Es ser capaces de poner a trabajar al unísono a los agentes públicos, a los agentes privados y a los llamados agentes del conocimiento, sobre todo las universidades, no solo, pero sobre todo las universidades, en un proyecto común y compartido. Y no hemos sido capaces todavía de sentar a esas tres hojas del trébol, ¿verdad?, a funcionar de una manera coordinada y establecer un plan y un proyecto que defina cuál es el modelo de turismo que Huelva necesita. Sí, establecer esa sinergia, ¿no?, que podría dar el gran salto de esta ciudad. Absolutamente. Usted es muy políticamente correcto, pero yo, permítame que vaya un poquito más al grano. ¿Quién está fallando en esto? Alguien tiene que tomar el liderazgo. Sí. Alguien tiene que tomar iniciativa y tiene que asumir el liderazgo. Habitualmente pensamos, y seguramente nuestros televidentes pueden pensar, el liderazgo lo tiene que tomar la administración pública. Estamos quizá demasiado acostumbrados a eso. Por ejemplo, en el caso que usted refería de Paraguay, es una iniciativa que toman los empresarios. Y son los empresarios que sufren en sus carnes la incapacidad de la administración, quienes les plantean a esa administración que algo hay que hacer para mejorar el nivel de preparación de las personas que van a gestionar esas administraciones públicas. Pues a lo mejor aquí también tienen que ser los empresarios que de alguna manera tomen decididamente la iniciativa y promuevan ese nuevo impulso creativo que el turismo en la Universidad de Huelva, en la provincia de Huelva, necesita, ¿no? Vivimos unos años de crecimiento, donde nuestra planta hotelera se incrementó de una manera muy rápida y además con unos niveles de calidad muy buenos, pero ahora lo que estamos viendo, no solamente como consecuencia de la crisis, sino ya arrastrándose de un poco más atrás, es una cierta situación de estancamiento que requiere de ese nuevo impulso. ¿Quién toma la iniciativa? Ahí es donde está la cuestión. Nadie toma la iniciativa, vivimos de la inercia, seguimos llevándonos por una inercia y hemos de romper con ese esquema que a lo mejor también nos lleva, ¿por qué no? Y me atrevo a decirlo, a que si los empresarios no toman la iniciativa o la administración tampoco la toma, a lo mejor es la universidad quien tiene que tomarla. Bueno, nosotros hemos tomado una iniciativa muy modesta de plantear unas bases de lo que entendemos podría ser un modelo de desarrollo futuro del turismo para la provincia de Huelva, que no es más que un documento de trabajo, ¿no? Digamos, por simplificarle a nuestros espectadores, cuando la Universidad de Huelva y usted como persona que dirige este proyecto, cuando hablamos de modelo, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿cómo planteamos Huelva, el turismo en Huelva? Pues voy a intentarlo decir de una manera que todo el mundo lo entienda perfectamente. Seguro. Nosotros necesitamos tres cosas. Necesitamos dotarnos de cerebro, necesitamos dotarnos de músculo y necesitamos dotarnos de alma. Necesitamos dotarnos de cerebro en el sentido de que la provincia de Huelva en general y el turismo en particular necesita de algún ente, es lo que en general en este ámbito se denomina el ente gestor del destino, que piense, que planifique, que observe cuáles son las tendencias de cambio que tienen lugar en el mundo, cómo es el turismo del siglo XXI y en las próximas décadas cuáles son esos gérmenes de cambio que se van a materializar, que analice cuál es nuestra propia situación, en qué tenemos que mejorar, en qué somos fuertes. Necesitamos ese cerebro. Ese cerebro no existe, no tenemos cerebro. Tenemos un ente que promociona y que hace su trabajo lo mejor posible, pero la promoción no es suficiente, necesitamos algo más. Necesitamos músculo. Músculo significa que necesitamos recursos financieros, naturalmente, en el que apoyar todo ese proyecto. Porque, bueno, si no, de lo que estaríamos hablando es de un sueño y soñar está bien, pero no es suficiente. Es imposible hacer esto. Claro. Y luego necesitamos de alma. Y el alma básicamente la tenemos. El alma significa unos valores fundamentales que inspira el turismo en la provincia, que hace que transmitamos un mensaje diferente, diferenciador, dentro de un mercado que es global y donde sacar la cabeza es extraordinariamente difícil, ¿no? Y ese alma la da nuestra marca, la marca Huelva a la Luz,
que necesariamente hemos de desarrollar, de explotar, de dotarla de argumentos científicos, técnicos, artísticos para sacarle el máximo partido posible. Y construir ese mensaje a partir de ese concepto. Claro, fíjese que yo recuerdo que Marx nos hacía un breve comentario muy curioso, donde él dice, cuando me voy a un operador internacional en Asia, y le digo Huelva con un mapa y le indicaba los sitios y tal, le enseñaba los sitios y le decía, pero esto ¿dónde está? ¿Y cómo no lo he visto yo? Es decir, que tenemos un producto potente, muy potente. ¿No? Más que productos, vamos, recursos. Recursos, eso es. Usted habla, de hecho, en este blog, que yo les recomiendo que lo lean, porque un destino turístico verde que me ha parecido fantástico y que da en el clavo de cuál debe ser el camino que debemos de seguir los nubenses. Siguiendo con este tema, don Alfonso, un poco más yéndonos a la calle, ¿no? Porque, claro, la oferta turística es eso, pero también es la gastronomía, una buena gastronomía. Y cuando uno pasea por Huelva, y nosotros paseamos por Huelva y vemos Huelva, vemos que todavía nos falta esa formación en nuestros camareros, en las personas que están atendiendo en los servicios en las tiendas, los ciudadanos, pues un poco, pues por ejemplo, saber un poquito de inglés, saber un poquito de alemán, ¿verdad? Y esto yo creo que es una actitud de la población. ¿No cree que deberíamos, claro, en eso de reflexionar un poquito también? Y dice, hombre, ahí hay una oportunidad también de trabajo, ¿verdad? Porque el turismo puede ser una fuente importante de empleo, sí. Sin duda. Tiene que serlo y va a serlo sin ningún género de duda. Pero todos esos factores que usted apunta, que son bien ciertos, no se improvisan. Es decir, esa actitud de la gente, esa formación de quienes trabajan en el sector, esa capacidad de que los ciudadanos de Huelva, ciudad y provincia, sientan el turismo como algo propio y se involucren y desarrollen lo que tienen dentro, que es su capacidad de acoger, de hospitalidad. Todo eso no se improvisa, todo eso tiene que ser parte de un plan, de una acción deliberada de todos esos agentes que tienen algo que decir en el sector para que avancemos, claro, en esa dirección. Una parte de formación muy importante para todo esto. Y eso nos falta, ese plan que nos guíe y que alinee los esfuerzos, nos falta. Y ese es el cerebro, es la materialización del trabajo, ¿verdad?, de ese cerebro, que luego se pondrá en práctica con el músculo, con los recursos y con todo el alma que somos capaces de poner, porque somos gente que sabemos acoger y que somos hospitalarias, ¿no? Claro, pues yo le digo mi impresión, después de haber hablado primero en su día con Mar y ahora con usted, que el cerebro lo tenemos, a ver si alguien nos echa ya un poquito de dinero, porque gente que sabe lo que hay que hacer, yo creo que las tenemos. Cambiemos un poquito de tema y vayámonos a nuestros estudiantes, a nuestra universidad. Usted es un profesor que prácticamente lleva ya algunos años, donde toda su actividad docente está pasando por trabajar con alumnos fundamentalmente de Erasmus, extranjeros, y las clases que usted da en otras universidades del mundo. Y sobre esto quería preguntar, porque a veces nos preguntamos, ¿son los estudiantes usted cuántos alumnos tiene español en sus clases? Bueno, de un grupo de en torno a 50. Sí. En el último, el curso que está terminando en estos días, sí, 2 españoles. 2, vale. Sí, lo cual demuestra un poquito cuál es nuestra relación. Quería preguntarle, ¿qué diferencia hay, y ahora usted como profesor, es decir, yo trabajo mucho con alumnos de otros países y trabaja con alumnos españoles, ¿qué diferencia hay fundamental? Reconociendo que mi visión tiene un cierto sesgo, en el sentido de que yo me muevo, como usted bien ha explicado, con estos alumnos internacionales, fundamentalmente Erasmus, aunque no solo, y que, bueno, probablemente esos alumnos que nos llegan han sido objeto de un cierto proceso de selección y, por tanto, a lo mejor están por encima de la media, ¿verdad?, de sus respectivas universidades. Yo tengo la clara percepción, estoy absolutamente persuadido, y además así lo he podido constatar en programas donde alumnos nuestros han estado a nivel internacional, que la diferencia básicamente no está en términos de conocimientos, es decir, en términos de conocimientos pueden competir con cualquiera del mundo a nivel general, sino que está sobre todo en actitud. Se encuentra sobre todo en la actitud.
en ese deseo de superación, de esfuerzo, de mejorar el rendimiento, de hacer las cosas no solo bien, sino muy bien. Ese espíritu, si quiere, que también lo podemos ligar con el espíritu emprendedor, ¿no? Esa a veces pasividad, pasotismo, conformismo, yo creo que quizás sea esa la palabra. ¿A qué cree que se debe ¿verdad? esa actitud, esa diferente actitud? Quizás, y yo muchas veces me hago esta reflexión, ¿no?, sobre nuestros hijos, ¿no?, esta generación. Si no se lo hemos puesto muy fácil, no queremos que tengan los mismos problemas. Y es curioso porque nuestras generaciones y generaciones anteriores, yo creo que han sido generaciones que han luchado en circunstancias bastante adversas también. Si hablamos de hace 20, 30 años, no eran circunstancias mucho más fáciles que las de ahora, ni mucho menos, ¿no? Pero ¿no cree que hemos adormecido esta generación? Seguramente puede ser. Desde la mejor intención, ¿verdad?, de proporcionarle un ambiente, una atmósfera, un clima mucho más confortable y con menos problemas, pues quizás se ha producido ese cierto conformismo, ¿no?, ese cierto adormecimiento al que nos referíamos, ¿no? Es sin duda un factor cultural, es un factor que tiene que ver con la sociología colectiva, y es un factor que tiene también que ver con los estímulos que ofrecemos a los propios estudiantes. Yo me encuentro prácticamente todos los años con problemas, entre comillas, ojalá hubiera muchos problemas de ese tipo, de estudiantes de otros países, por ejemplo de Alemania, donde ellos sistemáticamente te piden mejorar sus calificaciones, aun ya siendo buenas, te piden mejorar sus calificaciones. Y no es por su propia iniciativa, aunque en algún caso pudiera serlo, sino es porque su propia universidad le exige un determinado nivel de rendimiento y que alcancen unos niveles realmente altos y con un nivel de exigencia verdaderamente muy elevado, ¿no? Al final... Claro, si el gobierno, si el Estado pone dinero, claro, exacto, pide unos resultados. Claro, al final y yo creo que eso aquí lo hemos un poco olvidado. Yo, fíjese que viendo los otros días, no lo recuerdo leyendo en algún sitio, veía que hacía una parodia sobre un poco nuestra generación con nuestros hijos. Y decía, ¿cuál es el ideal del español? Pues que su hijo esté colocado, ¿no? Eso era... O sea, que tu hijo termine de estudiar y se coloque, eso es lo que todos deseamos. Y hacía una reflexión muy interesante porque decía, ¿pero qué es colocar? Colocar un cuadro es poner un cuadro en un sitio y que no se mueva más en la vida de ahí. Colocar cualquier cosa en la vida es, digamos, paralizar a las personas, ¿no? Y yo creo que un poco ese ha sido el efecto que estamos generando sobre nuestros hijos, ¿no? Colócate y quédate quieto ahí, no te muevas ya. Y creo que estamos hablando del siglo XXI, no del siglo XX. Cuando sabemos perfectamente que la realidad ya no es así, claro, ¿no? Que la realidad ya no es así. Estamos en un mundo donde tendremos que volver y pasar por la universidad varias veces para reciclarnos, donde muy difícilmente vamos a tener el mismo puesto de trabajo durante toda nuestra vida laboral, porque nuestra vida laboral será cada vez más larga, fruto de la ampliación de la edad de jubilación y del aumento de la esperanza de vida, felizmente, porque los desarrollos tecnológicos son súper acelerados, porque bueno, pues la dinámica de evolución del mundo y de la economía es absolutamente... Incluso la misma diferencia, ¿verdad, don Alfonso?, de relación empresa-trabajador, que yo creo que eso cambiará. Es decir, yo creo que lo de yo me coloco en una empresa, eso pertenece al siglo XX. El siglo XXI yo creo que será más un socio colaborador, ¿no? Es decir, que esa persona preste unos servicios a distintas empresas, lo que se llama el autoempleo, que para los jóvenes claro, puede ser una salida bastante interesante. Yo creo que es la del futuro, porque yo que he estado en una multinacional sí veo que hoy tienen la mitad de empleados que tenía hace 8 años. Y probablemente dentro de 7 años o de 10 tendrá la mitad de los que tiene hoy. Yo le digo una frase que resume la situación en la que estamos y que se va a agudizar con total seguridad en los próximos años, en los próximos lustros. Es decir, lo que necesitamos no es tanto mano de obra como cerebro de obra. Es decir, las sociedades occidentales van hacia están y van a seguir yendo hacia una economía sustentada en el conocimiento. Ya China, a donde se ha deslocalizado pues mucha producción y mucha mano de obra desde Occidente, ya China empieza a plantearse ese problema en el sentido de que se empiezan a deslocalizar
pues determinadas actividades de fabricación hacia otros países asiáticos donde la mano de obra es aún más barata que en China, Sí. Con lo cual ellos también ya están digiriendo ese mensaje y reconduciéndose hacia una economía sustentada en el conocimiento y la innovación. Al final es un poco esta idea, ¿no? Lo que se espera de nosotros no es mano de obra, como era antaño, sino es ese cerebro de obra que además tiene que estar en continuo reciclaje, ¿no? y en continua readaptación a una realidad que evoluciona a una velocidad de vértigo. Fíjense que yo, y con respecto a lo que está comentando sobre el tema, esto siempre pienso y reconozco con una cierta angustia. Cuando yo miraba la estructura del paro en España, las estadísticas, una de las cosas que me llama poderosamente, y la verdad es que un poco creo que nos debe poner en alerta, es que más de la mitad de los jóvenes empleados españoles no tienen una formación de OEGB o inferior, ¿no? Es decir, una baja formación. Y uno se pregunta, ¿cómo vamos a darle mano de obra a esos 4 millones de personas que no tienen ninguna formación? Pues yo le voy a poner un ejemplo de la semana pasada, de una antigua alumna mía de Alemania, que ahora está trabajando en una empresa del sector del metal, y me escribió la semana pasada para decirme que en su empresa tienen mucha dificultad para encontrar trabajadores cualificados en ese sector del metal, y que como no los encontraba en Alemania, y ella conocía un poquito España, que por qué no le ayudaba a canalizar sus ofertas de empleo en España para captar mano de obra cualificada de trabajadores del metal para que pudieran trabajar en su empresa en Alemania, ¿no? No estamos hablando de un trabajo no cualificado, no estamos hablando de un trabajo de máxima cualificación a nivel universitario, de doctorado, estamos hablando de trabajadores de nivel intermedio, estamos hablando de la formación profesional, sí. Y estamos hablando de algo que en España se ha denostado durante décadas y donde encontramos una brecha que necesariamente tenemos que cubrir para que ese tipo de puestos de trabajo pues, puedan también tener pues una salida adecuada, porque realmente los necesitamos, ¿no? Igual que en Alemania necesitan trabajadores del metal y no tienen suficientes y a lo mejor nosotros podemos encaminar a algunas personas para allá. Aquí también a veces nos encontramos con dificultades para encontrar un buen fontanero, un buen albañil, ese tipo de profesiones. Bueno, eso también tenemos que repensar un poco la estructura del sistema educativo y cómo esa formación profesional es también muy importante y hemos de potenciarla. Sin duda, sin duda. Vamos a tocar ya muy de pasar porque se nos va el tiempo de una manera y aquí en televisión el tiempo es muy importante. Tocamos el tema de las pymes, que es un tema para hablar mucho, largo y tendido. Y yo creo que como uno, justamente hablando del tema del paro, una de las fuentes posibles de empleo en el futuro. Pero claro, las pymes, sobre todo yo cuando hablo con empresarios, con pequeños empresarios, me dice, no nos apoya nadie, nos suben el IVA, que yo creo que ha sido un efecto muy negativo para las pequeñas y medianas empresas. Y dice, bueno, y es que realmente nadie se preocupa de nosotros cuando somos el 99% de las empresas que hay en España son pymes y cuando el 65% del trabajo en España del empleo viene de las pymes. ¿Cuál es su valoración sobre cómo se está tratando las pymes en España? Se me viene a la cabeza lo que el presidente de Estados Unidos, presidente Obama, dijo ayer o antes de ayer en la pre-campaña electoral norteamericana, ¿no? Diciendo que él será el presidente de las pequeñas y medianas empresas y será el presidente de las clases medias, ¿no? Realmente la crisis donde está atacando fundamentalmente es a las clases medias. Y eso, por ejemplo, en el turismo se está viendo de una manera clarísima, ¿no? Se está produciendo una dualidad cada vez más acusada entre el turismo de lujo y el turismo, digamos, low cost, ¿no? El turismo de bajo coste. Y ese estrato intermedio, que es el de las clases medias, se está reduciendo cada vez más. Y eso lo vemos en el turismo y lo vemos en muchas otras manifestaciones de la actividad económica, ¿no? Con el añadido de que esa pequeña y mediana empresa es habitualmente una empresa familiar, ¿no? Tiene ese carácter familiar con sus propias peculiaridades. Bueno, yo creo que a niveles políticos existe claramente esa conciencia, en las declaraciones de los responsables en la materia existe esa convicción de que la pequeña y mediana empresa
pues necesita ser apoyada, y necesita ser especialmente apoyada en algo que es donde nos jugamos el futuro, que es en la investigación, el desarrollo y la innovación. Es algo donde infelizmente se han producido también recortes y es algo que condiciona, que limita, que cercena nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo futuro, que necesariamente van a ir por ahí, por nuestra capacidad de innovar y de ser mucho más competitivos a partir de la generación de nuevo conocimiento. Claro. Y además sobre el tema de empleo, porque es cierto que en una pequeña y mediana empresa, bueno, no tenía el glamour, ¿no?, de cuando alguien termina su carrera universitaria o sus estudios, dice, me he colocado en esta multinacional o esta gran empresa, ¿no? Que al final, desde el punto de vista profesional, y hablo estrictamente profesional o de carrera profesional, yo creo que en la pequeña y mediana empresa se aprende muchísimo más, porque al final uno en la pequeña y mediana toca absolutamente todos los más palos. Polivalente, claro que sí. Cuando en la gran empresa sabemos que una persona entra en un puesto y su función prácticamente se reduce a nada, ¿no? Y esto ocurre, y de hecho se ve ahora como personas que se quedaron en paro, que venían de grandes compañías, son personas que tienen muy difícil volver al mundo laboral porque prácticamente no sabían nada más que hacer una cosa. Mientras que aquellas personas que han trabajado, aquellos trabajadores en empresas, en la pequeña y mediana empresa, que hacen de todo, desde barreras hasta hacer un presupuesto, evidentemente son personas con mucho más capacitadas, ¿no?, con más valores. Y eso tiene todo que ver, si hay un medio minuto, sí, con un punto que usted planteó anteriormente y que me hemos pasado un poco así de soslayo. Y es esa nueva relación trabajador-empresario, ¿no? Eso lo vemos claramente sobre todo en las pequeñas empresas, pequeñas, medianas empresas, ¿no?, donde un poco esa dualidad no es tan clara. Es decir, el empresario es también un trabajador, todos están en el mismo barco. Sí. Hay una relación más íntima, ¿verdad?, entre las personas que forman parte de esa organización. No eres un número dentro de una gran multinacional donde te pierdes, el jefe no te conoce y te pierdes, ¿no? Sí. Es diferente, funciona en un régimen diferente, y ese patrón de comportamiento debe verse reflejado también en la regulación de las relaciones laborales, porque nada tiene que ver las relaciones laborales en una organización de ese tipo que en una multinacional mastodóntica como las que, bueno, pues también existen y hemos de considerar, ¿no? Pero hay una dualidad en la cual aplicar el mismo patrón de regulación de las relaciones laborales no funciona. No funciona. Muy de acuerdo. Bueno, don Alfonso Vargas, lo sentimos, estaría con usted aquí charlando pues 2 horas más. En primer lugar, de verdad que ha sido un verdadero honor, un placer tenerle con nosotros, especialmente para en este programa. Desde luego me voy a guardar este programa como fuente para acudir para otros programas futuros. Creo que ha sido unas aportaciones muy inteligentes, y desde luego me encantaría poder contar con usted para futuros programas, un poco como experto. Sé que va a estar muy ocupado porque creo que tiene un año bastante complicado fuera de España, pero espero poder contar en algún caso puntual con usted. Si desea añadir alguna cosa más. A vuestra disposición, y mi agradecimiento por sus palabras iniciales y por tan grata charla que espero haya sido también del agrado de nuestros televidentes. Seguro que sí. Muchas gracias, don Alfonso. Hasta la próxima. Y ya nos despedimos con esta, como ya les comenté, con nuestro invitado de hoy. Se iban a enterar muy bien, porque es una persona que habla muy claro y lo entendemos todos. Bien, pues aquí acabamos nuestro primer programa de la nueva temporada. Les espero la próxima semana.